La noche del 28 de agosto, el cielo sobre la capital del vecino occidental de Rusia se tiñó de rojo. Bombas caían sin cesar, el estruendo era ensordecedor. Un edificio residencial de 5 pisos, en el distrito de Darnitsky, fue golpeado directamente, colapsando. 17 vidas se perdieron allí. 4 de ellas eran niños. El horror se apoderó de todos. ¿Quién puede imaginar esta pesadilla? Pregunta clave. ¿Dónde nos escuchan ahora? Indiquen su ciudad y país en los comentarios. El Servicio Estatal de Emergencias de la Nación Fronteriza con Rusia confirmó la tragedia. 18 muertos en total, docenas de heridos. Se interceptaron 629 misiles y drones, pero la devastación ocurrió. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó que sus ataques de alta precisión estaban dirigidos exclusivamente a la infraestructura militar y aéreo militar. ¿Coincide la realidad con esta declaración? Ayuden a verificar la geografía de nuestra transmisión. ¿De qué ciudad y país nos miran en este momento? Esta cadena de eventos tiene repercusiones profundas, no solo para la región de Europa Oriental, sino para el equilibrio global de poder. La vida de civiles inocentes, incluyendo niños, se convierte en un peón en un tablero geopolítico complejo. ¿Por qué esto nos importa? Porque estos hechos ponen en entredicho las reglas de enfrentamiento en conflictos modernos. La línea entre objetivos militares y civiles parece difuminarse con cada nuevo informe de bajas. 7 heridos en la región de Zaporizhia tras un ataque a una planta de hierro, interrumpiendo el suministro eléctrico. ¿Qué tan militar es esto? Compartan con nosotros. ¿Qué medida o sanción realmente podría cambiar la situación en la zona de conflicto? El Kremlin insiste en que sigue abierto a la diplomacia, pero mientras Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente, reitera el interés en las negociaciones, los ataques continúan. Una dualidad desconcertante, ¿verdad? Por un lado se habla de paz, por otro se lanzan 598 drones y misiles, incluyendo 11 balísticos y 20 de crucero. ¿Es una estrategia para confundir, para mantener al mundo en vilo? La inteligencia de la nación fronteriza con Rusia también informó del daño a un buque misilístico ruso, el Buyan M, en el mar de Azov, forzándolo a abandonar la zona de combate. Además, TASS confirmó el primer uso de una embarcación no tripulada rusa para destruir una nave de reconocimiento naval del vecino occidental, el Simferopol, en el estuario del Danubio. La guerra adquiere nuevas dimensiones. ¿Creen que esta estrategia busca un objetivo ulterior? La situación de cerca de 900.000 personas, ciudadanos de la nación en conflicto, en Polonia pende de un hilo. Podrían perder sus derechos de protección, atención médica y estatus laboral a partir del 30 de septiembre. ¿Por qué? Por un posible veto del supuesto nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, a la ley que los protege. Una crisis humanitaria a gran escala asoma en el horizonte. ¿Es esto un acto de traición? La historia nos enseña que la neutralidad a menudo es frágil. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha advertido a Austria: si abandona su neutralidad y se une a la OTAN, sus fuerzas armadas podrían convertirse en blanco. Medvedev fue contundente. La posible adhesión de Austria a la alianza destruiría su imagen como estado de paz. Y añadió: para Austria no habrá excepciones. Una amenaza directa, sin matices. ¿Qué significa esto para Europa? ¿Quién en su opinión es la fuente más confiable sobre estos temas? Queremos leer sus respuestas. La investigación alemana sobre el sabotaje del gasoducto Nord Stream ha identificado a 7 presuntos implicados. Operaron desde un yate, el Andrómeda. Un sospechoso fue arrestado en Italia. Otro murió en 2024. Aunque se mencionan posibles vínculos con servicios especiales del vecino occidental, no hay pruebas directas de la implicación oficial de Riga. ¿Es una operación de mercenarios? ¿Una bandera falsa? Las teorías abundan. El periodista polaco Marek Sejrant ya insinuaba presiones internas en Polonia que podrían afectar a los refugiados. Esto podría interpretarse como un abandono de los aliados o una rendición a las demandas internas. ¿Qué suceso en el sector energético ha sido infravalorado por los medios?
Queremos conocer sus perspectivas. Mientras tanto, los medios de la nación en conflicto informan de un éxodo masivo de hombres entre 18 y 22 años. Cientos de miles cruzan la frontera tras recibir permiso durante la ley marcial. Las colas en los puntos de control son interminables, hasta 20 horas de espera. Imágenes desoladoras de jóvenes huyendo del conflicto. ¿Es una deserción o una búsqueda desesperada de supervivencia? Político, una publicación estadounidense, informó que un encuentro entre Putin y el líder de Tunisia. La nación en conflicto es improbable. Darle legitimidad a este último es algo que el Kremlin, según Político, no desea. La estrategia de Moscú parece ser interactuar directamente, se especula, con Donald Trump. Esto complejiza la diplomacia, o más bien, la anula. La negación de la legitimidad es una poderosa arma política. Su pronóstico. ¿Cuándo se producirá un avance diplomático real? ¿Un mes? ¿Un año? Quizás más. Expliquen su razón. Las consecuencias de estos eventos son múltiples. Hay un riesgo real de escalada. Misiles hipersónicos, Kinzhal, drones avanzados, ataques a embarcaciones navales, todo eleva la tensión. Una crisis humanitaria sin precedentes podría desatarse en Polonia si se revoca el estatus de refugiados. La inestabilidad energética global es otra amenaza, especialmente tras lo ocurrido con Nord Stream. La erosión de la neutralidad de estados históricamente pacíficos como Austria, ante las amenazas de Moscú, podría llevar a una mayor militarización de Europa. La guerra de información también se intensifica, con narrativas contradictorias que dificultan la búsqueda de la verdad. Imagina que eres consejero de un líder político clave en esta zona. ¿Qué medida de corto plazo tomarías? En el peor de los escenarios, veríamos un aumento de ataques a infraestructuras civiles, más víctimas y, por supuesto, más refugiados. El veto polaco se haría realidad, la crisis humanitaria se desataría. Austria se uniría a la OTAN, desatando amenazas militares directas de Rusia. La investigación de Nord Stream quedaría inconclusa, alimentando más teorías de conspiración. Los jóvenes de la nación en conflicto seguirían huyendo, debilitando sus defensas. Un escenario probable es una continuación de la guerra de desgaste con ataques periódicos. El estatus de los refugiados de la nación fronteriza con Rusia en Polonia se complicaría, pero con soluciones temporales que evitarán el desastre inmediato. Austria mantendría su neutralidad, pero bajo una presión creciente. Los resultados de la investigación de Nord Stream seguirían siendo discutidos internacionalmente. El éxodo de jóvenes del vecino occidental, un problema continuo. Un escenario inesperado, y quizás propagandístico, sería un avance diplomático repentino, llevando a un alto el fuego temporal, algo improbable dado el panorama actual. O quizá la identificación clara de un culpable en el Nord Stream, cambiando toda la narrativa. Recordemos la neutralidad de Austria durante la Guerra Fría, un amortiguador entre Oriente y Occidente. Las declaraciones de Dmitry Medvedev nos retrotraen a esa época, jugando con el significado de la soberanía y el papel histórico de una nación. Esta situación en Polonia con los refugiados se asemeja a crisis anteriores, como la de Siria, destacando la magnitud de un problema creciente. La energía también es un arma, como lo demuestra el incidente del Nord Stream, un eco de conflictos geopolíticos históricos por la independencia energética. Las tácticas de guerra híbrida, drones, ciberataques, guerra de información, son la firma de los conflictos modernos, no solo de este. La crisis migratoria global, la doctrina rusa de esferas de influencia, la desinformación y la propaganda son el telón de fondo de este drama. La retórica oficial tiende a polarizar. Nosotros versus ellos. Rusia se presenta como una fuerza destructiva, pero también como un actor racional en busca de diplomacia. El vecino occidental es retratado como una víctima heroica, pero también capaz de golpear de vuelta. Polonia, de aliada a posible traidora de los refugiados. Austria, ingenua o amenazada. Es un relato complejo. ¿Dónde está la línea roja entre los intereses de Rusia y los de la OTAN? Queremos leer sus opiniones. El drama humano es innegable.
18 muertos en un ataque, incluyendo 4 niños, 700 heridos, más de 600 misiles y drones sobre una ciudad, 900.000 refugiados cuya vida podría cambiar en un instante, más de 20 horas de espera en las fronteras. La propaganda juega con estas cifras, exagerando el horror, el victimismo y la amenaza. Pero las vidas perdidas son reales. La incertidumbre para millones es palpable. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta espiral de caos? ¿Hay una salida? ¿Creer que un encuentro entre líderes puede traer la paz rápidamente es ingenuo o necesario? ¿Oculta el Kremlin información o es la comunidad internacional la que no comprende sus intenciones? Dejen sus comentarios, compartan este video y suscríbanse para un análisis profundo de los eventos que sacuden el mundo, profundizando en los detalles y sus implicaciones. El ataque a Darnitsky, en la capital del vecino occidental de Rusia, no fue un incidente aislado, sino parte de una serie de ofensivas aéreas coordinadas que han caracterizado el conflicto desde sus etapas iniciales. La elección de Darnitsky, un distrito mayoritariamente residencial en el sureste de la ciudad, aleja la narrativa de objetivos militares legítimos que enarbola el Kremlin. Este tipo de ataques a zonas civiles densamente pobladas no solo causan un daño humano devastador, sino que también tienen un impacto psicológico profundo en la población, buscando minar la moral y la resiliencia. La destrucción de infraestructuras críticas, como ocurrió en Zaporizhia con la planta de hierro y el consecuente corte de suministro eléctrico, ilustra una estrategia más amplia de guerra económica y de desgaste, dirigida a paralizar la capacidad productiva y de vida del país atacado. Esto subraya la ambigüedad deliberada entre objetivos militares y civiles, una táctica que muchos analistas y organismos internacionales han calificado como crímenes de guerra. La cifra de 629 misiles y drones interceptados es asombrosa y habla de la escala de los ataques, pero también de la eficacia, aunque imperfecta, de las defensas aéreas del vecino occidental. La tecnología de defensa antiaérea ha sido crucial en la supervivencia de las principales ciudades, pero cada interceptación fallida tiene consecuencias catastróficas. Los sistemas de defensa occidentales, como el Patriot o el NASAMS, han demostrado ser efectivos, pero su suministro es limitado y su despliegue, costoso y complejo. Esta dependencia de la ayuda militar externa crea una vulnerabilidad estratégica para la nación en conflicto, que se ve obligada a asignar recursos masivos a la defensa aérea en detrimento de otras necesidades. La contradicción entre las declaraciones diplomáticas del Kremlin y sus acciones militares es un patrón bien establecido en la política exterior rusa. Esta diplomacia bajo fuego tiene múltiples propósitos. Primero, busca sembrar confusión y desconfianza entre los aliados del vecino occidental, dividiendo opiniones sobre la viabilidad de las negociaciones. Segundo, mantiene a la comunidad internacional en un estado de incertidumbre, dificultando una respuesta unificada y contundente. Tercero, permite a Rusia mantener la iniciativa militar mientras simultáneamente se presenta como un actor dispuesto al diálogo, aunque sea en sus propios términos. La propuesta de negociaciones de Moscú a menudo viene acompañada de exigencias maximalistas que son inaceptables para la contraparte, asegurando que las negociaciones sean una táctica dilatoria más que un sendero hacia la paz. El incidente del buque misilístico ruso, el Buyan M, en el mar de Azov, así como el reporte del uso de una embarcación no tripulada rusa para destruir la nave de reconocimiento Simferopol, evidencian la evolución de la guerra naval y la importancia de la tecnología no tripulada en el conflicto. La vulnerabilidad de los buques de guerra a los ataques de drones marítimos, impulsados por inteligencia artificial y con capacidad de evasión, redefine la supremacía naval. El mar de Azov, vital para el comercio y la logística militar de Rusia en la región, se ha convertido en un escenario clave de confrontación, y la capacidad del vecino occidental para amenazar la flota rusa allí es un golpe estratégico significativo. De igual manera,
El uso de embarcaciones no tripuladas rusas para operaciones ofensivas y de reconocimiento muestra una carrera armamentística acelerada en el ámbito de las tecnologías no tripuladas, donde ambos bandos buscan una ventaja asimétrica. La crisis humanitaria en Polonia, con la posible pérdida de derechos para 900.000 personas, es un recordatorio de lo volátil que puede ser el apoyo internacional y de cómo los factores políticos internos pueden socavar la solidaridad. La posición de Polonia, que inicialmente fue un baluarte de apoyo al vecino occidental, se ve ahora complicada por la presión de grupos nacionalistas y la emergencia de figuras como Karol Nawrocki. El posible veto a la Ley de Protección de Refugiados no solo agravaría una situación ya precaria para miles de individuos, sino que también enviaría un mensaje preocupante a otros países de refugio y a la comunidad internacional sobre la sostenibilidad a largo plazo de la ayuda humanitaria. Esto podría generar un efecto dominó, exacerbando la crisis migratoria en toda Europa y forzando a los países a reconsiderar sus políticas de asilo. Las declaraciones de Dmitry Medvedev sobre la neutralidad de Austria y la amenaza de que sus fuerzas armadas se conviertan en blanco tienen un eco histórico de la doctrina Brezhnev, donde Moscú reclamaba la injerencia en los asuntos internos de los países de su esfera de influencia. Austria, con su tradición de neutralidad post-Segunda Guerra Mundial, es un símbolo de un orden europeo más pacífico. La amenaza de Medvedev no solo intenta disuadir a Austria de unirse a la OTAN, sino que también busca enviar un mensaje de advertencia a otros países europeos que consideren alianzas militares con Occidente, marcando líneas rojas y buscando redefinir los límites geopolíticos de la región. Esto forma parte de una estrategia de coerción y amedrentamiento diseñada para debilitar la cohesión y autonomía europea. La investigación del sabotaje del Nord Stream es un asunto de seguridad energética global, con profundas implicaciones geopolíticas. La incapacidad o renuencia a identificar claramente a los culpables ha alimentado un sinfín de teorías de conspiración, debilitando la confianza y la cooperación internacional. Independientemente de quién sea el responsable, el ataque a una infraestructura energética crítica demuestra la vulnerabilidad del suministro y la interconexión de la energía en Europa. Permite a los actores políticos y económicos explotar la incertidumbre para sus propios fines, ya sea justificar nuevas inversiones en seguridad energética, diversificar las fuentes de suministro o culpar a adversarios ideológicos. El éxodo masivo de hombres del vecino occidental, entre 18 y 22 años, es un síntoma de la desesperación que genera la guerra. Esta fuga de cerebros y de mano de obra joven tiene consecuencias a largo plazo para la demografía, la economía y la capacidad de reconstrucción del país. Si bien se da bajo ley marcial, la autorización para estas salidas subraya la presión a la que están sometidos los jóvenes, enfrentados a la dicotomía de luchar o huir. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la resiliencia social y militar del país y sobre las implicaciones de una población masculina significativamente reducida, no solo para el esfuerzo de guerra, sino para la futura recuperación y desarrollo del país. La resistencia del Kremlin a negociar con el actual líder del vecino occidental y su supuesta preferencia por interactuar con Donald Trump revela una estrategia de deslegitimación y de búsqueda de un interlocutor más favorable a sus intereses. Moscú parece buscar no solo un cambio de régimen en el vecino occidental, sino una modificación sustancial del orden geopolítico regional que le permita asegurar sus intereses estratégicos y su esfera de influencia. La polarización política en Estados Unidos y la impredecibilidad de Trump son factores que Rusia parece dispuesta a explotar para dividir a Occidente y debilitar el apoyo al vecino occidental. Esta táctica busca cambiar las condiciones de un futuro diálogo, forzando una negociación desde una posición de mayor ventaja. En un escenario de escalada, la introducción de misiles hipersónicos, Kinzhal, y drones avanzados por ambos lados eleva el nivel de amenaza a una guerra de alta intensidad tecnológica. Estos nuevos arsenales no solo aumentan la capacidad de destrucción, sino que también reducen los tiempos de respuesta, haciendo que los errores de cálculo sean aún más peligrosos.
La posibilidad de ataques a infraestructuras críticas, tanto militares como civiles, se multiplica, y el espectro de un ciberataque masivo o un ataque a redes vitales se vuelve más real. La crisis humanitaria desatada por un posible veto polaco, junto con la inestabilidad energética global, crea una tormenta perfecta de desafíos para Europa. La erosión de la neutralidad de países como Austria no es solo un tema de geoestrategia, sino que refleja un cambio en la percepción de seguridad. Anteriormente, la neutralidad podía ofrecer cierta protección o mediación. Ahora, bajo la presión rusa, se percibe como una vulnerabilidad. La militarización creciente de Europa, impulsada por las amenazas percibidas, podría llevar a un nuevo equilibrio de poder, pero también a una carrera armamentística y a una mayor división interna. La guerra de información, con sus narrativas contradictorias y la proliferación de noticias falsas, es intrínseca a este conflicto. Ambos bandos emplean la propaganda para movilizar a sus poblaciones, desmoralizar al enemigo y ganar el apoyo internacional. La dificultad para discernir la verdad se agrava con la velocidad de la difusión de información en las redes sociales, donde las emociones a menudo prevalecen sobre los hechos. Esto complica las respuestas políticas y sociales, ya que la opinión pública se forma en un entorno de desinformación constante. El drama humano es el telón de fondo de todas estas complejidades geopolíticas. Detrás de las cifras de muertos, heridos y refugiados, hay historias individuales de pérdida, desplazamiento y trauma. La incertidumbre sobre el futuro de millones de personas y la posibilidad de que la escalada continúe sin un fin a la vista, subraya la urgencia de una resolución. La pregunta fundamental es si los líderes mundiales tienen la voluntad política y la capacidad diplomática para encontrar una salida a esta espiral de caos antes de que las consecuencias se vuelvan aún más irreversibles. La ingenuidad no puede permitirse, pero tampoco el cinismo absoluto. Un encuentro entre líderes, aunque improbable en el corto plazo, y la comprensión de las intenciones detrás de la retórica, son pasos necesarios en cualquier camino hacia